todo el mundo repite que esta inflación es directamente por las políticas monetarias, etcétera. Yo tengo la extraña sensación que lo veo de otra manera. Esta inflación no está creada por los bancos centrales. Esta inflación está creada precisamente por las medidas políticas. Por políticas fiscales, ¿te refieres? Efectivamente. Y aparte, no solo eso, por represión financiera, por tomar todo tipo de medidas de obligar a la gente a cerrar sus negocios, etcétera, etcétera, etcétera. La inflación que tenemos, y si nos fijamos, cuando colapsan todos los imperios en hiperinflación, que no había bancos centrales, por cierto, ¿qué pasaban? Fueron intervenciones directas de los políticos, directas, no hay más, no hay más. Cuando la hiperinflación en la República de Weimar fue el propio gobierno. Cuando la inflación en el Imperio Romano durante el siglo III, sí. colapso de su divisa, fue por decisión del emperador directamente. Y vemos los mismos patrones siempre de evaluación de la divisa, en este caso, teoría monetaria moderna, que es lo que se hizo en el siglo III del Imperio Romano, al reducir las cantidades de plata y oro en las monedas y aumentando pues otros metales menos nobles. Controles de precios y decir que los comerciantes eran malvados y que tenían solo ganas de ganar dinero porque no paraban de subirlo y ganaban muchísimo. Eso no suena, ¿no? ¿A qué nos suena todo esto, verdad? Controles de precios, a los malditos, Eso es. malditos especuladores. Es siempre el mismo patrón y es político. La inflación de precios no tiene nada que ver como la conocemos o como los que nos lo quieren enseñar. Solo monetariamente no puede haber una hiperinflación, tiene que haber intervenciones pues, del gobierno, absolutamente, controlando precios. Es lo que vimos que pasó en Venezuela, es lo que vimos lo que pasó en Zimbabue y es lo que estamos viendo que pasa en Turquía, por ejemplo, donde Erdogan se mete las narices en políticas del Banco Central, lo que pasó en Sri Lanka, etcétera. Y eso es el porqué cuando, lo que tú dices, una QE solo puede generar inflación y aparte, en el defecto marginal al principio, cuando se monetiza déficit del gobierno y evidentemente todas las intervenciones gubernamentales ponen las bases de más inflación. Y cuando me dicen, no, es que estamos haciendo pico de inflación, estamos viendo el pico. Perdonar, la inflación no hace pico. Yo coges un gráfico acumulativo y ya usando el IPC, que para mí no es una medida, la mejor medida de medición de la inflación, porque es no es más que una métrica burocrática y totalmente manipulada, que sufre ajustes hedónicos, es decir, voy a meter lo que me da la gana, de ahí pongo, según me interesa, pongo las variables que me da la gana. Y bueno, evidentemente, pues aún así, usando el IPC como medida de inflación, como métrica de inflación, si cogemos, porque curioso siempre nos muestra lo que es la variación, que es cuánto se acelera o frena de velocidad el IPC, nunca nos muestra una gráfica de acumulativo. Y una gráfica de acumulativo desde 1960 no para de subir. Es decir, la inflación no hace pico porque tenemos unos políticos que se encargan con sus medidas, que aparte no le interesan que la inflación, le interesan que haya inflación siempre, porque el gobierno, ya lo decía Minsky, ¿cuál es la mayor forma de aumentar los precios donde recauda más el gobierno? Pues con la inflación. Ya lo decía Minsky, cuando hay un deudor Ponzi tiene que tener una constante subida de precios en sus activos para poder refinanciar deuda. Lo decía claramente Minsky. Y bueno, eso es el por qué estamos. Y evidentemente siempre se le pone todo el foco en los bancos centrales, pero hay que poner el foco en los políticos y creo que ahí es donde pues parte de los ciudadanos tenemos mucha culpa cuando vemos a los políticos que dicen vamos a aumentar la deuda y no los auditamos ni los fiscalizamos, es decir, vamos a auditar la deuda, ¿cómo? ¿Y en qué? ¿En tus chanchullos de género? No, amigo, porque eso es perder dinero. Estás endeudándote para que después eso no tenga un retorno para los ciudadanos monetarios. Punto, no hay más. Y aparte, y para terminar, ya termino, José,
estamos, y yo no voy a describir que podemos estar en un sistema mejor o peor, voy a decir lo que es, estamos en un sistema que requiere deuda a infinito, punto, se acabó, con lo cual la inflación va a ser cada vez más alta en el tiempo, punto. Ya lo estamos viendo, cada vez que se restringe la deuda, ¿qué ocurre? Desastre. Y no hay más. Y ese es en el sistema que estamos ahora básicamente, y bueno, pues el por qué nadie entiende, se repite, como escuchaba hace poco a José Bittner, creo que decir que el Banco Central Europeo no está luchando con la inflación, es que no puede reducir su balance. El problema es que el Banco Central Europeo, como está el sistema, tiene que crecer al infinito la deuda, porque si no, quiebra el sistema, punto, y no hay más, Sí, sí. eso es lo que hay. Pero esto ad infinitum, como digo yo, hasta... Y a ver si puede crecer hasta el infinito. La pregunta que me hago yo siempre es, ¿dónde está el tope, no? Que, bueno, una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? De este sistema de deuda ad infinito, ¿a cuándo va a reventar, no? Y aquí luego introducimos un poco, porque creo que tendremos que cambiar el discurso de cuando lleguen a CBDC, que ahí sí que va a ser el Banco Central directamente el que va a controlar la masa monetaria y el dinero de curso legal, y se va a saltar el sector financiero actual. Y eso está a la vuelta de la esquina, cuidado, ¿eh? Entonces, todo esto que estamos comentando ahora cambiará rotundamente cuando entre esta nueva moneda y este nuevo sistema monetario, que yo creo que en parte lo quieren instalar porque precisamente ven que este sistema de deuda que tú comentas cada vez se está desquebrajando más, ¿no? Y tiene más grietas y tienen que hacer algo, ¿no? Una especie de reset, veremos, y tenemos que luchar todos también, desde la sociedad, para tratar de oponernos frente a este cambio que para mí es una auténtica barbaridad. Si nos da tiempo, entramos. Has hablado de una cosa que me ha parecido muy interesante y quiero repetir: hay que fiscalizar a los políticos, porque al fin y al cabo, toda esta inflación que tenemos, como bien dices, viene mucho de la parte fiscal, se pone muchas veces el ojo en la parte monetaria, cuando realmente viene también de la mano claramente de las políticas expansivas fiscales, de esa deuda, de gastar más de lo que se tiene. Y es curioso porque esto lo comenta mucho Philip Bagus en un libro que tiene, que a mí me gusta mucho la idea que deja, es en Europa cómo además el coste del déficit, es decir, que al fin y al cabo no deja de ser devaluación de la divisa, es decir, inflación y degradación de los ahorros bueno, pues para la sociedad, no afecta a la propia sociedad de un gobierno, sino a toda Europa. Es decir, tú haces déficit en España y quien lo paga es el alemán, es el holandés, es el austríaco, también español, ¿no? Pero externalizas el coste del déficit en otros votantes. Entonces, creas unos incentivos tremendos, el euro, como está diseñado, para que se siga haciendo déficit y lo malo del déficit, digamos, lo bueno que es, compras votos, lo malo que puede ser la inflación, la externalizas a gente que no te vota, a la sociedad alemana, a la sociedad holandesa, a la francesa, etcétera, etcétera. Es un sistema que está condenado al fracaso desde mi punto de vista, ¿no? Y fijaros cómo está diseñado. Yo pues el euro siempre, lo repito, no, soy bastante pesimista en el medio y largo plazo. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.